5, 2. Hola, soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Tengo 41 años y aproximadamente 22 a 23 años entrenando esta disciplina. En todos estos años he utilizado numerosas mini paralelas para hacer ejercicios, en especial la handstand. Y en este video te voy a dar recomendaciones sobre cuál de los largos de mini paralelas deberías usar, que normalmente sería un modelo corto y un modelo largo. Así que vamos a verlo en este video. Hago la acotación que para explicarles mejor en este video tengo paralelas de un mismo modelo, lo que cambia es el largo de la misma, para que los pros y los contras que les voy a mostrar sean los más acertados posibles. La primera característica obvia que podemos ver entre estas dos mini paralelas es el tamaño, las dimensiones. Podemos ver la pequeña es en este caso la mitad del tamaño de la mini paralela larga. En este ejemplo esta mide 25 centímetros de largo y esta mide 50 centímetros de largo. Asimismo vas a tener pesos diferentes. En este caso creo que el par viene pesando como casi 1 kilo y estas pesan aproximadamente 1,5 kg, si no me equivoco. Es aproximadamente un 50% más el incremento en el peso en este modelo específico, que son iguales. 14, 15. Sigo en pike. 16, 17, 18, 19. Teniendo esto en cuenta, ya podemos mencionar algunos pros y contras de cada una. En el caso de la mini paralela corta, la ventaja es que la podemos llevar a prácticamente cualquier lado. Cabe en una mochila, la podemos guardar fácilmente, la podemos llevar en viajes, no pesa mucho, así que cuando vamos, así sea caminando, no nos vamos a cansar tanto como si lleváramos una más pesada. Así que en ese sentido, esta es la ideal para tus recorridos largos o viajes frecuentes. Y también si eres de los que entrena múltiples ejercicios, múltiples quizás disciplinas, tienes muchas actividades que hacer y tienes que llevar diferentes cosas en tu mochila o en tu maleta, te recomiendo que empaques esta, que es la más pequeña y te ocupará menos espacio. La mini paralela larga tiene la ventaja de que al ser más larga te da una sensación de estabilidad al utilizarla. Tienes más área para poder agarrarte a la hora de hacer algún ejercicio que pienses que necesites sentirte más seguro o te gusta más agarrarte hacia un extremo que hacia el otro. Tienes más rango de dónde aferrarte para hacer el ejercicio. En cambio esta obviamente prácticamente es del tamaño de la mano y te da un poquito más para que no choques con la base, pero en esta tienes libertad de movimiento. Ese sería básicamente el beneficio. El contra sería que no la puedes guardar fácilmente. Vamos con la segunda característica, que sería la ejecución de ejercicios, cómo se comportan. Durante estos años he realizado múltiples ejercicios con diferentes mini paralelas, desde ejercicios simples como la plancha, mantención de plancha, flexiones, luego ejercicios un poco de mediana dificultad como pike push-ups, luego handstands, luego diferentes variedades de handstand, luego también tratado de hacer ejercicios más difíciles como la full planche, straddle planche y ejercicios de handstand o parada de manos difíciles como la flexión a un brazo o la handstand push-ups y diferentes variedades de handstand push-ups como por ejemplo la impossible dips en handstand. Estos ejercicios me han hecho ver que prácticamente todos los ejercicios se pueden ejecutar en ambas mini paralelas. Un 95% de los ejercicios se pueden ejecutar en cualquiera. Así que si tu decisión es en cuanto a la ejecución de ejercicios netamente, puedes hacer cualquier ejercicio
con ambas. Te preguntarás entonces, ¿cuál es ese pequeño porcentaje de ejercicios que no se pueden realizar con alguna de las mini paralelas? Bueno, en un ejemplo específico hago mención al ejercicio de flexiones de codos y de Impossible Dips en Handstand o Impossible Handstand Push-Ups. Les mostraré el video para que lo vean. En esos casos requieres colocar prácticamente todo tu antebrazo en la mini paralela, y si no es lo suficientemente larga la mini paralela, vas a quedar fuera de ella. En este caso quedarías acá, y aun cuando lo puedes hacer, va a ser muy incómodo realizarlo porque esta parte te puede molestar, el borde te puede molestar, vas a tener esta sensación de estar acá en el aire, no te vas a poder soportar de acá, sino solamente de este lado. Y en cambio con esta tienes un gran rango de espacio y sobra para colocar tus antebrazos. Esa sería como la principal ventaja en este caso. Seguimos con el otro aspecto, que sería la sensación de seguridad, que les mencioné un poco con anterioridad. Cuando usas las mini paralelas largas, tienes la sensación de que estás más cómodo y seguro, ya que tienes más espacio, y eso hace que tu cerebro piense que no te vas a caer o no te vas a resbalar. En realidad creo que es una mezcla de algo psicológico y en algunos casos sí es realidad. Ejemplo, si estás haciendo flexiones, no importa, ya que estás en el suelo, no importa si el espacio que estás agarrando o utilizando sea pequeño o sea largo, ya que no estás haciendo un ejercicio muy peligroso o que incluya que hagas un balanceo excesivo. En el caso de la handstand y algunas variaciones de handstand, quizás sí puede llegar el caso en que si haces uso de la mini paralela y eres principiante principalmente, puedes hacer un movimiento de muñecas hacia allá, hacia adelante, y puede que al tener poca longitud la mini paralela no te sea estable. Normalmente los que hacemos handstand y ejercicios difíciles hacemos la presión hacia abajo, no nos vamos tanto hacia los lados. Pero si es verdad que si haces un movimiento acá y te agarras en el centro, es muy difícil que si haces hacia adelante esto se vaya a voltear, más bien te va a hacer, es como si tuvieras una extensión o una pata más larga y te da más balance y evita que te vayas hacia este lado. Igualmente te puedes ir hacia acá o hacia acá. En este modelo no importa el tamaño. Si tuvieras unas mini paralelas mucho más extensas de ancho, como hay otros modelos, ahí tuvieras más estabilidad aún, pero tuvieras otros problemas que serían más espacio, más peso. Entonces, como te digo, todo tiene sus pros y sus contras. Ok, hablemos de precios, que eso es algo que nos preocupa a todos y mucho más en la actualidad. Los precios de las mini paralelas varían dependiendo de su característica, largo, material, peso, su utilidad, que en otro video también te haré mención sobre los diferentes tipos de mini paralelas. Hay medianas, altas, las pequeñas, que son las que estamos hablando ahora, y los materiales también, hierro, plástico, madera. Bueno, en este caso, por ejemplo, que son el mismo modelo, te puedo comentar que este modelo corto tiene aproximadamente un valor de unos 30 a 35 dólares y su contraparte más larga tiene un valor de 45 dólares. Como ves, es un aumento aproximado de un 30% la diferencia entre una y la otra. Se debe a características como el uso de más material,
A veces tiene que ser un diseño que se sepa que pueda soportar el peso de los atletas y otras características que hacen que valga un poco más. Por ejemplo, en cuanto a la fabricación, es más difícil fabricar una madera larga que sea recta en comparación a una madera mucho más corta. Esto y otros factores hacen la diferencia de precios, y lo que nos importa a nosotros es que las largas normalmente son más caras que las cortas, y también de ahí dependerá tu decisión. Entonces, si necesitas la más larga, obviamente tendrás que pagar un poco más. Bien, como resumen te puedo decir que ambas mini paralelas tienen sus ventajas y desventajas. Las más obvias son en cuanto al precio, las dimensiones, y las otras que no son tan obvias que debes considerar según tu caso es si necesitas viajar frecuentemente o llevar un peso ligero. Te recomiendo estas que ocupan menos espacio y te cansarán menos a la larga. Y si eres principiante y necesitas sentirte más seguro, nunca has hecho calistenia ni otras disciplinas y quieres empezar, o si eres de los que son profesores y das clases, te recomiendo adquirir una larga para que tus alumnos puedan entrenar de esta manera, sintiéndose más seguros. Y si eres de los atletas avanzados extremos que necesitan hacer ejercicios complicados como los que te dije anteriormente, obviamente la larga te será de mayor utilidad. Si tú me dieras a escoger a mí, yo escogería una larga pero de peso ligero, y si fuera en el caso de mini paralelas de hierro, quizás escogería una más liviana porque va a ser más fácil de transportar. Habiendo dicho esto, espero te haya servido de utilidad el video. Recuerda darle like, comentar, dar tus opiniones, compartir con quien creas le pueda ser de utilidad, y si quieres te suscribes. Nos vemos en otro video. Chao, mueve los límites.